Hola, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el curso de Ciencia y Tecnología. Nuestro tema de hoy es biodiversidad y clasificación de las plantas. Antes de continuar, debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para no dilatar mucho el tiempo, ponle pausa al video y luego dale play. Continuemos. El día de hoy vamos a ver la clasificación de los seres vivos. Esta clasificación de los seres vivos se va a clasificar en un primer lugar en reinos. Como todos sabemos, en la naturaleza existen millones de animales y por lo tanto se va a hacer muy complicado juntarlos todos en un solo grupo. Por lo tanto se decidió separarlos por ciertas características, ¿no? Como todos sabemos, no es lo mismo una planta que un hongo, o que un hongo igual que un animal, ¿no? O una bacteria igual que un protozoo. Por lo tanto van a tener ciertas características diferentes y van a estar formados de manera diferente y van a alimentarse de maneras diferentes también. Por lo tanto, a continuación vamos a ver cuáles son estos 5 reinos en los que se han clasificado a todos los seres vivos. Tenemos el reino animal o el reino animalia, en el cual se centra en los animales. Tenemos el reino vegetal o el reino plantae, donde van a agrupar a todas las plantas. Tenemos al reino de los hongos o fungi, donde vamos a encontrar todas las setas, mojos y levaduras. Tenemos al reino protista o el reino de los protozoos, donde van a estar las algas y algunos seres unicelulares. Y también vamos a tener el reino monera, ¿no? Que básicamente va a abarcar a todas las bacterias o seres unicelulares. Vamos a ver uno de los reinos principales que vamos a abarcar el día de hoy van a ser las plantas. Vamos a definir qué es el reino vegetal. Como sabemos, el reino vegetal van a ser la mayoría de seres que se van a alimentar a través de lo que es la fotosíntesis. A continuación vamos a ver algunas características de este reino. Para comenzar, se van a ser seres pluricelulares. Se van a ser seres que van a estar formados por muchas células. Van a ser capaces de fabricar su propio alimento a partir de sustancias sencillas, ¿no? Sustancias como el agua, las sales minerales, el aire, el oxígeno, y sobre todo con la ayuda de la luz del sol. Y la planta va a tener algo llamado clorofila, ¿no? O cloroplastos, que va a estar dentro en las hojas, y eso le va a permitir hacer esa transformación del agua, los sales minerales, el dióxido de carbono y la luz del sol, para que pueda formar o transformar su propio alimento, ¿no? Eso le va a permitir a la planta no depender de otros seres vivos para que puedan vivir. Van a estar muchas veces fijadas en el suelo. No van a tener un sistema nervioso, ni órganos, ni sentidos. A pesar de esto, las plantas son capaces de reaccionar ante algunos estímulos, ¿no? Sobre todo lo que es la luz, el frío, la música muchas veces, ¿no? Van a tener esta capacidad de reacción. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver algunas características de las plantas, así que presta mucha atención. Vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales.
sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno en la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que apareció en la Tierra, gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde, y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas. Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en 4 grandes grupos para conocerlas mejor: algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y son las plantas más sencillas. Los musgos también son plantas sencillas. Viven en tierra firme, pero necesitan mucha humedad. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, tallo, que es por donde circula ese agua, y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas, a pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles. Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis, hay que cuidarlas y respetarlas. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis... Muy bien, por lo tanto ya hemos visto algunas características de las plantas. Por lo tanto, ¿qué son las plantas? Podemos decir que son seres vivos que tienen la capacidad de crear su propio alimento. Por lo tanto, no deben de depender de otros seres vivos, ¿no? Como para ir a cazarlos, ¿no? Gracias a la fotosíntesis pueden transformar la energía del sol, gracias a la clorofila, con el dióxido de carbono, el agua y sales minerales, para que creen su propio alimento. Esto le va a servir a la planta para que pueda vivir, ¿cierto? De lo contrario, no podría vivir la planta. Bueno, gracias a las plantas también, muchos seres se pueden alimentar de ella, como son los animales, las ovejas que comen el pasto, los monos que viven en los árboles, los koalas, el oso perezoso, y también, también el hombre, ¿no? El hombre sobre todo porque obtiene de ellos los frutos para poder alimentarse, ¿no? Y sobre todo porque se encargan de purificar la contaminación, el dióxido de carbono lo transforman a aire puro, que sí es bueno para nuestros pulmones. Hay muchas especies de vegetales, pero nosotros utilizamos muy pocas. Por lo general el hombre solo utiliza las que los alimentan o las que sirven para realizar otros objetos, ¿no? Como es la madera o el roble para fabricar muebles, o el árbol del caucho para hacer lo que son que obviamente caucho, ¿no? Para hacer llantas. Otras se van a utilizar para hacer abrigo gracias al algodón, perfumes gracias a las rosas, medicina gracias a la sangre de grado. También tenemos materiales diversos, ¿no? Vamos a ver ahora la estructura de la planta. Como hemos visto, muchas de las plantas, o algunas, no tienen ni raíz ni tallo, como son las algas y el musgo, ¿no? Que básicamente van a vivir en humedad y van a ser hojas que básicamente solo van a necesitar de agua y de la luz del sol para poder vivir.
Pero la mayoría de las plantas van a tener las siguientes partes. Van a tener raíz, tallo y hoja, ¿no? Hoja sí tienen todas porque van a necesitar de hacer la fotosíntesis. Casi todas las plantas van a tener estas tres partes, ¿no? Y estas tres partes van a ser fundamentales. Una, sobre todo la raíz, la raíz va a estar debajo de la tierra, básicamente subterráneo. Y esa va a ser la encargada de estar fijada al suelo para que la planta no se vaya. Se va. Es como un agarre extra para que la planta no se vuele, no se la lleve el viento. Aparte también va a ser la encargada de obtener todos los que son el agua y las sales minerales para que la planta pueda crecer, ¿no? Las raíces tienen esta función, ¿no?, de absorber el agua que está en la tierra y los minerales que tiene ella, ¿no? Después vemos al tallo, que básicamente va a servir para que la planta se mantenga erguida. Y va a generar, sirve como un conducto especial de pasear todos los nutrientes que obtiene del suelo, los va a transportar hacia las hojas, ¿no? Para que la planta pueda básicamente fabricar el alimento. Recuerden que existe el agua y sales minerales. Y en las hojas, gracias al cloroplasto y a la luz del sol y al dióxido de carbono, fabricar su alimento. O sea, esto lo lleva para acá y acá es donde se fabrican los alimentos, ¿no? Que otra vez lo envía por todas las hojas y lo envía de nuevo a las raíces para que puedan seguir alimentándose. Y así en un ciclo infinito, ¿no? Como sabemos, la planta tiene las cinco funciones, ¿no? Nace, crece, se relaciona, se reproduce y muere. Bueno, en cuanto a las hojas, es una de las partes más importantes, pues ahí se realiza el proceso de la fotosíntesis. Es donde se puede fabricar el alimento para que la planta pueda vivir, por así decirlo, ¿no? La fotosíntesis se realiza gracias a la luz del sol, el agua, el dióxido de carbono y la luz del sol. Y eso va a generar que se forme la savia elaborada, ¿no?, que es el alimento de la planta. Otras plantas van a producir lo que es el flor y el fruto. Eso sí le va a servir un poquito más al hombre. Por ejemplo, la flor, básicamente para hacer perfumes, ¿no? La rosa, por ejemplo. La planta de la rosa tiene raíz, tallo, hojas y tiene flor, pero no tiene fruto, pues, ¿no? Pero la rosa sí genera un aroma, ¿no?, que sirve para hacer perfumes, ¿no? En la flor van a estar algunas semillas que algunas veces, algunas, no todas, se van a transformar en fruto, ¿no? Para que el ser humano o los animales se puedan ver beneficiados, ¿no? O es un medio de reproducción. En el caso de la rosa, ¿no? La rosa no tiene frutos. Pero algunas plantas sí van a tener frutos, como lo vemos acá, ¿no? La fresa, la papa, la naranja. Ellos sí van a tener una flor y un fruto, ¿no? El fruto básicamente es donde se van a distribuir algunas semillas. Algunas pueden tener muchas, como lo son el plátano, tiene muchas semillitas pequeñas. La uva va a tener otra cantidad de semillas. Y otras van a tener muy pocas, ¿no? Como las naranjas, las manzanas y el durazno, ¿no?, que tiene un semillón dentro, ¿no? Hay frutos que van a carecer de pulpa, ¿no? Y van a ser considerados frutos secos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la almendra, la nuez, el maní, entre otros, ¿no? Como, como estos frutos van a ser básicamente sin pulpa, van a ser alimentos muy fáciles de consumir, ¿no? Sin tener que preocuparnos de encontrar una semilla, ¿no? Las plantas las vamos a clasificar, ya vimos algunos criterios, vamos a ver otros criterios para clasificar las plantas. Según el tamaño, árboles grandes, arbustos medianos y hierbas, ¿no? Bueno, esas van a ser en menor cantidad, van a ser mucho más pequeñas. Después vamos a ver por el tipo de hojas. Van a haber plantas que cuando llegue el invierno van a perder todas sus hojas, se van a quedar solo ramas. Por otro lado vamos a ver a la hoja perenne, árboles o plantas que van a mantener sus hojas sin importar el invierno o el tipo de estación que llegue, ¿no? Se van a dividir también de acuerdo a su tipo de reproducción. Hay plantas que van a ver con flores, sé que van a tener semillas para poder reproducirse a través de los frutos. Y van a haber plantas sin flor, ¿no?, que básicamente van a reproducir por esporas, ¿no?, como son los musgos, los pinos, los abetos y los cipreses. Y ahora vamos a ver lo principal de una planta, ¿no? La utilidad que le podemos dar a una planta. Como todos sabemos, la planta va a ser muy útil para el ser humano, ¿no?
sobre todo porque va a estar ligada a la supervivencia del hombre. Como todos sabemos, la planta va a ser uno de los primeros seres vivos que se van a moldar en la tierra y algunos van a tener muchos años, ¿no? Por ejemplo, del árbol vamos a obtener su madera, el tronco, que nos va a servir a hacer muebles, sillas, puertas, camas. Muchas veces lo van a usar para la taxidermia, ¿no? O sea, el trabajo con la madera, darle forma. También de la madera vamos a conseguir el papel, ya sea muchas veces para hacer este papel higiénico, papel de cuaderno, papel periódico para informarnos. También se usa para el corcho, ¿no? Con lo que se embotellan algunos vinos. También de la planta vamos a obtener lo que plantas como el algodón, ¿no? Que van a permitir eh, ob- obtener esa fibra con la que vamos a poder realizar o hacer lo que es ropa, ¿no? Polos, shorts, vestidos, abrigos, que sin ellos pues el hombre no muchas veces no podría abrigarse, ¿no? Como todos sabemos, en invierno sobre todo, no, ropa de algodoncito nos mantiene calientes. También nos van a permitir hacer calzados, sombreros, cuerdas, otras plantas como las rosas o plantas con un aroma muy fuerte y sobre todo agradable van a permitir realizar perfumes, ¿no? La sábila va a permitir mucho para hacer lo que es la elaboración de cosméticos, ¿no? Para las cremas de piel. Otras plantas van a servir como para realizar para hacer instrumentos que van a servir al hombre, ¿no? Por ejemplo, el árbol del caucho, ¿no? Va a generar el caucho que es para la fabricación de las llantas, ¿no? Vemos plantas como el cacao que nos brindan lo que es el chocolate, ¿no? La cocoa también. Y sobre todo también algunos frutos, ¿no? Las frutas, ¿no? Que ayudan al hombre para que se pueda alimentar bien y generar defensas para que su cuerpo funcione, ¿no? Pero uno de los más importantes es que van a ayudar a contrarrestar la contaminación de el ambiente, no van a cambiar el dióxido de carbono, van a convertirlo en aire limpio, ¿no? En oxígeno que es adecuado para los pulmones, como he visto también van a regular la temperatura, ¿no? Muchas veces a otros árboles van a dar sombra, ¿no? Donde el ser humano puede descansar, van a dar una humedad ambiental, van a mantener la salud de los suelos, ¿no? Recuerden que la planta se va a encargar de transformar algunas sustancias en minerales, ¿no? Lo que va a generar que la planta o el suelo esté en constante. Todos los desperdicios que caigan, pues el suelo se va a transformar y la planta va a ser la encargada de alimentarse de ellos, ¿no? Para que pueda subsistir. También vamos a ver que algunos van a servir como fuente de alimento primario, las plantas sobre todo, para que los animales puedan alimentarse, ¿no? Como los koalas, los osos de anteojos, las jirafas, ¿no? Y otros frutos que van a servir para el hombre, el hipopótamo, los monos, los chimpancés, van a servir de alimento, ¿no? Bueno, esos serían los principales utilidades que se le vamos a dar a las plantas. Para reforzar lo aprendido vamos a realizar la siguiente actividad, la cual es mencionar la importancia de las plantas, cuál es la principal utilidad que le podemos dar a las plantas. Y la segunda tarea es dibuja la planta con sus partes fundamentales, como hemos visto, ¿no? ¿Qué partes tiene la planta, no? Eso sería todo, estimados estudiantes.